y como ya lo decía la relatora de Naciones Unidas para el Medio Oriente, ya lo decía también con todas sus letras, el problema es que lo que vemos por ahora pudiera todavía dispararse y ser o presentar un escenario pues más pesadillesco. Y es que miren, mucha gente que no ha vivido la guerra, que no ha vivido cerca de la guerra, mucha gente que dice, sí, que disparen, adelante, que no sé qué, ni siquiera tiene idea de lo doloroso, de lo trágico, de lo temeroso, pero miren cómo se ve este escenario con ese McDonald's ahí detrás, un escenario bombardeado en Beirut, en Líbano. Miren ustedes, los edificios prácticamente los destruyen. Para la gente que ha comprado casa a crédito, que ha comprado pues un departamento, una casa, sabe lo difícil que es en la vida poder pagar una casa, algo propio. Imagínense que para muchas de las personas que además en Líbano, ya tenía Líbano, trae unos 4 o 5 años Líbano en la bancarrota. Ojo, Líbano trae un problema desde hace tiempo de una crisis económica brutal, unos niveles de inflación tremendos, unos niveles de desempleo horribles. Si a esto le sumas las intenciones israelíes de volverse a apropiar de la tierra libanesa y haciendo con esto las fronteras líquidas, fronteras flexibles, imagínate tú que apenas, por ejemplo, pienso en esta pobre gente que viva en estos edificios. Imagínate si apenas terminaste de pagar tu apartamento, que seguramente fue carísimo, y de pronto llega Israel y te bombardea y te desaparecen los sueños y el trabajo de 20 años o 25 o 30 años de estar pagando el crédito hipotecario. Y esa gente de pronto se convierte en refugiada, en desplazada. Es decir, se les acaba, pues prácticamente, se les acaba prácticamente el proyecto de vida, la motivación. Eso es lo que pudiéramos estar viendo en estos momentos. Bueno, el otro medio europeo que también habla de este tema, acerca de que, como dice el título, el ejército israelí prepara el terreno para una posible invasión del Líbano. Bueno, nuevamente nos dice que Israel ha lanzado una tercera ronda de ataques al país vecino, después de que Hezbollah disparara un misil contra la sede del Mossad cerca de Tel Aviv. Dice Antonio Pita del diario El País, que efectivamente el general Herzi Halevi, que ya lo veíamos en el otro artículo, en el The Guardian, que Halevi les estaba diciendo a sus tropas que ya estaban alistándose para preparar el terreno en aras de ingresar al Líbano y degradar, debilitar y borrar del mapa a Hezbollah. Yo recuerdo, mis queridos alumnos digitales, en el año 2006, yo era estudiante de maestría. De hecho, déjenme les platico algo. Esto para las personas que están aquí, las más de 3,200 personas que nos están viendo, que se están desvelando con nosotros, déjenme les comparto que yo me dedico a la academia porque recién que terminé la maestría, yo egresé de la maestría de la UNAM, estudios en relaciones internacionales en el año 2006 precisamente. En ese verano del año 2006, cuando Israel desató la guerra contra Hezbollah, yo estaba terminando mis estudios de maestría de 2 años en la UNAM. La UNAM es la universidad más importante en México. Para quienes se pregunten qué es eso de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y a mí me tocó ver de cerca, de manera vivencial, esta guerra. Había en ese tiempo, hace 18 años, muy pocos egresados de relaciones internacionales, los que sí estudiamos verdaderamente relaciones internacionales, no los que andan por ahí improvisando sin formación alguna, que opinan, pero que no tienen la formación, y que se nota además que se inventan cada historia. Pues este tema es el que hizo que me invitaran, como que además yo venía del Medio Oriente a México, y por este tema
me empezaron a invitar a diversas universidades, la UVM, el TEC de Monterrey, en Campus Guadalajara, Campus Puebla, Campus Querétaro, Campus Monterrey, la UDG, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, que me invitaran a dar conferencias, porque había muy poca gente que en ese tiempo se dedicaba a trabajar estos temas con seriedad, con rigor académico. Y en ese sentido, pues el tema me da nostalgia, porque después de que di esa serie de conferencias, regresando yo del Medio Oriente, pues me invitaron en el TEC de Monterrey, del campus Guadalajara, a dar clases sobre Medio Oriente y sobre geopolítica y organismos internacionales. Entonces, prácticamente, si lo vemos en general, por este tema me dedico a la academia. Es decir, por este tema, yo empecé a trabajar en serio el análisis geopolítico y el escenario regional del Medio Oriente. Así que, pues por supuesto que me lo conozco, me conozco la región, conozco lo que pasa ahí dentro y déjenme les comparto algo. Israel debe tener claro que si no aprendieron de su experiencia traumática en el año 2006 de haberse metido en una operación terrestre al sur del Líbano, ojo, deben diferenciar que no es lo mismo un bombardeo, no es lo mismo un ataque de lejos con tecnología dirigida que una operación terrestre, es decir, que una invasión. Y no es lo mismo una invasión que una anexión. No es lo mismo una invasión que una ocupación. Una ocupación, ojo con ese dato, requiere que convivan directamente con las personas de los lugares que ocupan militarmente. Y ahí vienen las guerras de guerrilla. Algo que hace, ojo con ese dato, algo que hace muy exitosos a estos movimientos es su capacidad organizativa y la guerra de guerrillas se convierte en una pesadilla para los ejércitos regulares. Si hay entre nuestra audiencia alguien que sea militar, si alguien que esté entre nuestra audiencia que conoce estos temas, pudiera decirme, el profe tiene razón o no tiene razón, o sí tiene razón, pero le falta agregar esto. La guerra de guerrillas es muy complicada y muy compleja porque los guerrilleros aparecen y desaparecen, hacen un ataque y luego desaparecen, y en algunos momentos, en algunos casos, efectivamente, sí se mezcla entre la población civil, lo que hace más complicado el trabajo de los ejércitos regulares. Los ejércitos regulares generalmente tienen insignias muy visibles, tienen bases militares muy visibles y también en el sentido de que los países forman parte de acuerdos. La guerra de guerrillas es muy complicada para los ejércitos regulares porque los guerrilleros aparecen, atacan y desaparecen y se entremezclan. En cambio, los ejércitos tienen sus insignias claras y están limitados por las convenciones de las que sus gobiernos formen parte y hayan ratificado. El derecho internacional humanitario obliga a que los ejércitos regulares de los países respeten cierta normatividad, so pena de que los presidentes, los primeros ministros, los ministros de defensa, como le está pasando a Israel, se tengan que enfrentar a la Corte Penal Internacional y a otros instrumentos legales. En ese sentido, mis queridos alumnos digitales, una operación terrestre como la que dice aquí el diario El País, que es para la que se supone que se están preparando las brigadas del norte del ejército de Israel, híjole, Israel se va a topar con pared porque Ehud Olmert, el que era primer ministro en aquella época, cuando les digo que gracias a este tema me empecé a familiarizar con el tema del Medio Oriente y me ofrecieron clases en el TEC de Monterrey hace,
En el año 2006, imagínense de lo que estamos hablando. Yo que me siento veinteañero y luego cuando saco cuentas y desde el año 2006 dando clases, o sea, ya casi cumplo la mayoría de edad en la academia, mis queridos alumnos digitales. Cuando se enfrenta un ejército regular contra una guerra de guerrillas o contra una guerrilla, el ejército regular tiene ventaja sí y solo sí dispara desde lejos, pero cuando toca enfrentarse cuerpo a cuerpo, las guerrillas no tienen límites, no tienen limitaciones y las guerrillas son fluidas. Esto es lo que hace, esto es lo que sucede justamente con, ojo, esto es lo que sucede con el Hezbollah. Pero además, a diferencia de Israel, que tiene muchos soldaditos piteros acostumbrados a matar niños, mujeres, ancianos de Palestina, el Hezbollah son guerrilleros cabrones, con un montón de experiencia ya de décadas, por ejemplo, en Siria y en el mismo Líbano, que tiene como antecedente ya haberles derrotado. Así que me parece que Israel se va a encontrar con su némesis si llevan a cabo esta operación terrestre, porque de verdad no hay otra guerra de guerrillas en el mundo tan poderosa y tan entrenada. Oye, 150,000 misiles reconoce Israel que tenía el Hezbollah, 150,000 misiles, es decir, esos del Hezbollah están más armados incluso que ejércitos regulares de otros países y entrenados y con también experiencia en el campo de batalla. Ahí Israel fincaría un nuevo fracaso. Por más que digan, estamos golpeando las bases operativas del Hezbollah, les hemos estado matando a su liderazgo, ¿cómo se podrá financiar el Hezbollah? Uf, esos del Hezbollah tienen tanta experiencia sobreviviendo que ahí sí Netanyahu va a fincar sus esperanzas. Dice por acá Ignacio Osorio, saludo maestro desde Austin. Gracias, mi querido Ignacio, un abrazote hasta Austin y gracias por apoyarnos, de verdad. Dice por aquí mi querido Alfredo, profe, hace tiempo nos dijo que Hezbollah iba a patear a Israel, pero creo que la balanza internacional fascista está con los sionistas. Sí, definitivamente, pero deja tú que entre Israel a llevar a cabo esta operación terrestre. Consulta a cualquier militar de tu confianza y verás lo que te va a contestar. Israel está cómodo disparando desde lejos. Israel está cómodo utilizando estas estrategias que suele hacer el Mossad, ¿no? Infiltrar celulares, Pegasus, ataques con misiles teledirigidos, ataques con drones. Pero ojo, ojo, una operación terrestre que requiere un montón de logística, un montón de comida. A ver, en la Franja de Gaza lo pudieron hacer a contentillo, de verdad, unos abusivos tremendos, porque la Franja de Gaza es un territorio pequeñísimo de 365 kilómetros cuadrados, pero Líbano es más grande. Líbano es un campo abierto. Y además, el tamaño del Hezbollah es muchísimo mayor que el de Hamás. Pero además, otro problema que tiene Israel es que no controla las fronteras de Siria con Irak, no controla las fronteras de Irak con Irán y no controla las fronteras de Siria con el Líbano. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras al Hezbollah lo tienen cercenado, mientras al Hamás lo tienen cercenado en la Franja de Gaza y son unos abusivos porque controlan el espacio aéreo, el espacio terrestre, por eso es increíble que se les hayan filtrado el 7 de octubre, porque lo controlan todo en la Franja de Gaza. Pero acá no. Acá el Hezbollah además es gigantesco en términos de la cantidad de miembros que tiene. Y es nada más el brazo armado. Espérate tú al brazo político y al brazo activista y al brazo religioso. Lo decíamos ayer con el periodista Roberto de la Madrid.
de Detrás de la Razón, a quien, por cierto, los invito a que se suscriban a Detrás de la Razón. Tipazo, Roberto. Pero que se conoce la zona. Imagínate tú que Israel no controla las fronteras, en donde se le van a meter una cantidad de armas para el Hezbollah impresionantes. Así que no, por más que digan estas personas que Israel es Juan Camaney, por más que digan que Israel tiene toda esta tecnología, que sí la tiene, que tiene el apoyo de Estados Unidos, que sí lo tiene, que los europeos, por un lado, le dicen al Líbano, Líbano, we are sorry for you, pero por otro lado, apoyan a Israel incondicionalmente o de manera subordinada, por cierto, hay que decirlo también. Es cierto que una operación de esta magnitud es bastante suicida. Al tiempo, se los vamos a recordar. Dice pues que las fuerzas de defensa de Israel se están movilizando desde varias regiones de Israel hacia el norte del país, que están aprovechando la ventaja logística de haber llevado ataques en contra del Líbano y que Hezbollah, fíjense que están respondiendo también con una estrategia psicológica. Hoy el Hezbollah está diciendo que también ellos se están preparando para una incursión terrestre, pero para entrar a Israel. Es decir, no le están demostrando miedo, no le están demostrando miedo a Israel, y me parece que psicológicamente para el ejército regular de Israel va a ser bien pesado enfrentarse a guerrilleros y a combatientes reales cuerpo a cuerpo. No es lo mismo ponerse a pelear con niñitos en la Franja de Gaza o en Cisjordania, en donde hay que decirlo, o sea, de verdad hay que decirlo con todas sus letras, porque se romantiza mucho al ejército de Israel, pero más de la mitad de la población en Gaza eran menores de edad. Eso no hay que perderlo de vista. Y buena parte de los miembros del Hamas están amputados de alguna extremidad de su cuerpo, sometidos por años a torturas psicológicas. Entonces, eso tarde o temprano termina pesando en una guerra. A los palestinos los han tratado de manera bestial, de manera brutal. Es una ventaja que no van a tener, por ejemplo, con el Hezbollah, porque gran parte de los milicianos del Hezbollah se enfrentan a la experiencia, o tienen la experiencia, mejor dicho, de haber, así tal cual, tienen la experiencia de haber peleado con el Daesh y contra otros grupos allá en Siria. Me parece que los soldados de 20, 22, 23 años pues literalmente, de Israel, no se han enfrentado a algo como lo que representa el Hezbollah. Así que me parece que están haciendo mucho bluff, están haciendo mucha presunción, pero que ya a la hora de incursionar de forma terrestre, los chiitas del Hezbollah van a volverles a humillar. Y van a tener que decir los de Israel que si se mueren civiles en el lado libanés, son daños colaterales. Ya lo verán. No es ningún deseo, pero esa película ya la vimos. No es ningún deseo. No solamente la vimos en el Líbano en el año 2006. Esto le pasó mucho por ejemplo, a Estados Unidos en Afganistán con los talibanes, pero aún más. Esto le sucedió también en Vietnam. Es decir, los ejércitos regulares tienen complicaciones en el mediano y largo plazo, porque tienen que gastar mucho, tienen que rendirle cuentas a la gente, pero además de rendirle cuentas a la gente,
tienen que respetar y sujetarse al derecho internacional. Déjenme les comparto lo que publica recientemente las Fuerzas de Defensa de Israel. Voy a ampliarlo para que sea legible para quienes nos están viendo desde sus teléfonos móviles. Dice las Fuerzas de Defensa de Israel en su cuenta de Twitter: así de cerca se encuentran las armas del Hezbolá de las comunidades de Israel. Cada imagen muestra distintas casas de civiles en el sur del Líbano que tenían armas listas para ser utilizadas para matar israelíes. Estamos operando en esta zona para eliminar la presencia de terroristas. Y aquí nos ponen la frontera en color guinda, Líbano en color rojo, y te van diciendo aquí en Sarit, aquí en Teir Deva, en Humairi, en Maifadum, en Metula, es donde tienen el Hezbolá. Pues en las casas de los civiles es donde tienen pues lanzaderas. Esta misma estrategia, Netanyahu la salió a decir que debajo de los hospitales había armas y al final era fraude. Nunca presentan pruebas y nada más parten del créeme porque lo digo yo, créeme porque lo digo yo, para poder justificar, ojo, atacar, agredir, ojo, a los civiles. Claro, es que si dices, es que miren, están bien armados, es que mira, el Hezbolá tiene ahí supermisiles en casas, por eso sí se justifica que los bombardemos. Pues entonces, ya no serían tachados de asesinos mataciviles. Ya por el contrario, dirían, mira, luchan contra gente que tiene misiles en sus casas. ¿Sí me explico? Una estrategia, que me parece que es tremenda en lo tocante a hacer que parezca creíble lo increíble y a que cada vez más pues uno les tenga que creer solo porque lo dicen ellos. Pero imagínate, misiles gigantescos dentro de casas de personas. Así que avisados están, si ya nos están diciendo que van a bombardear las casas de los civiles, porque las casas de los civiles, porque la casa de los civiles tienen armas de largo alcance, entonces, ojo, cuando nuestros oídos escuchen que están bombardeando las casas de los civiles, ya no se atrevan a dudar que no son civiles, porque pues ya nos lo dijo Netanyahu. Y si lo dice Netanyahu, pues hay que creerle, porque si no eres antisemita. Si no le crees a Netanyahu, que te dice las cosas aunque no te presente pruebas, entonces puede que seas tachado de antisemita, porque es la estrategia que esta gente suele manejar. O crees lo que te digo y te callas, o eres antisemita. Así que, pero ellos creen que verdaderamente van a poder entrar al Líbano y salir como si nada, cuando la experiencia ya pues nos habla, de que las intervenciones terrestres son otra cosa. Mientras tanto, pues ya estamos hablando de que hay cientos de miles de desplazados por la violencia y que pronto empezarán a pues andar los refugiados.